10 de la tarde y seguimos sumando gente a esta mesa porque hoy es un día muy particular, se conmemora el Día de la Lealtad Peronista, también el Día de la Televisión, así que qué mejor que acompañarnos de Cata Cabana, por supuesto, compañía que nos desasna constantemente porque le dije, hoy es el día de, y me dijo, sí, pero todo tiene que ver con todo. Bienvenida, Cata. Así muchas gracias. La mujer que me hizo gustar la historia. Una más. Lo lograste. Seguimos sumando gente. Es muy importante saber historia. Siempre. Muy sí. importante. Sí, porque después, bueno... Sí. Y que te la cuenten bien, que no te la cuenten aburrida, porque los colegios lamentablemente la cuentan aburrida. Aburrida y que te la cuenten completa, porque Total. también tiene que estar todo entero ahí. Sí. Eso es verdad, eso Sí, es sí, verdad. sí, toda la data. Pero hoy tenemos una fecha de 2 celebraciones o conmemoraciones, pero vos me decías, todo tiene que ver con todo. El Día de la Lealtad Peronista, el Día de la Televisión. ¿Por qué? Exacto. Bueno, 17 de octubre es el Día de la Lealtad Peronista. Sí. Se conoce esta fecha como el día en que se inicia el movimiento peronista. ¿Sí? O sea, es el 17 de octubre, es el famoso día donde se hace una masificación de gente absoluta, una marcha donde la gente sale en masa a la calle a exigir la liberación de Perón. Estamos dentro de un golpe de Estado. Perón había ganado mucho poder dentro de ese golpe de Estado. Fue vicepresidente, fue secretario previsional, que vendría a ser como un ministro de Trabajo. Claro. Y después también estaba dentro de la Secretaría de Guerra. Él, estando dentro de ese lugar de la Secretaría Previsional y de Trabajo, había ganado mucho poder porque se había dedicado a escuchar a los trabajadores. Estamos todavía en una época donde, si bien todo el mundo te dice, sí, Argentina pujante, potencia, hay una desigualdad social impresionante, ¿no? O sea, donde tenemos un montón de gente que no tiene un derecho y una poquita gente que se abastece de todo esto. Claro. Entonces, bueno, Perón los escucha y les empieza a otorgar derechos. Cuando empieza a hacer esto, los militares lo meten preso en Martín García. Por eso la famosa Martín García que se llama YPF. Sí, claro. Claro, la isla YPF, que es por Irigoyen, Perón, y luego, bueno, Frondizi, que también va a ser preso ahí. Pero bueno, toda la gente sale, el mito cuenta que, bueno, fue Eva quien hace esta manifestación, pero es un mito, porque en realidad son diferentes líderes que empiezan a movilizar a la gente, y todo se enmasa a la Plaza de Mayo. Es la primer movilización popular a Plaza de Mayo. Es la primera vez que los trabajadores llegan a la Plaza de Mayo. Lo que nosotros estamos tan acostumbrados a ver hoy. Sí, te diría 1 o 2 veces por semana. Mínimo, hoy, claro. que vos sabés que están ahí, que hay una manifestación ahí. Claro. Esa fue la primera vez. Porque los trabajadores no tenían permitido llegar al centro. Mira. Al centro había que venir de saco y corbata. Claro, no era para cualquiera. Ellos no tenían saco y corbata para venir. Entonces los famosos descamisados, con las patas en la fuente, que qué horror para la alta sociedad toda esta situación, llegaron a la plaza y exigieron la liberación de Perón. Ese día lo traen de Martín García, hacen toda la negociación, Perón sale al balcón de la Casa Rosada por primera vez a hablar con la gente y se saca los guantes. Al sacarse los guantes es un símbolo de renuncia a su cargo militar, porque siendo militar él no se podía postular a presidente, y en ese momento dice, renuncio a mi cargo militar, voy a ser el próximo presidente de los argentinos. Sí. Y ahí toma la base del Partido Laborista, porque todavía no existe el Partido Peronista. Claro. Con eso se candidatea y a partir de ahí hace toda la campaña y logra la presidencia al año siguiente. ¿Y cómo quedó marcado en la historia esto? Que el peronismo defiende el derecho del trabajador. O sea, quedó completamente marcado. O sea, no existían antes esta posibilidad y bueno, y una vez que Perón asume en la modificación de la Constitución del 49 es que incluye estos derechos en la Constitución, que son tan importantes y básicos como descansar el domingo, trabajar 8 horas y que no haya trabajo infantil. Claro. O sea, en esa época salían los nenes a vender diarios, ¿no? Sí, Todo ese sí. tipo de cosas. Seguro. Y ahora, en San Vicente, ¿qué hay? Que hay siempre como grandes movilizaciones. Este año justo queda con un cierre de campaña, así que no fue San Vicente el escenario, pero todos los años es ahí. Contanos. Es la quinta. La quinta de Perón. Es una quinta que él tenía de fin de semana y es donde supuestamente está el cuerpo de Perón. Que de hecho mucho tiempo se hablaba del traslado de manos o no manos. Sí, fue como, se supone que no tiene las manos. Quedó siempre como un mito eso también. Sí, es como que nos quedamos con la duda. Las famosas manos de Perón, Sí. que nadie sabe dónde están, ni nadie sabe por qué no las tiene. Hay como mucha conspiranoica de que había firmado unos contratos, de que la mafia, que los masones... Un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas, que hizo algo que no tenía que hacer, que no sé qué. Bueno, no se sabe muy bien, pero parece ser que el cuerpo de Perón no tiene sus manos, entonces está ahí. Él está ahí y bueno, Eva está en Recoleta. En Recoleta, claro, exactamente. ¿Y cómo lo ligamos al Día de la Televisión? Bueno, resulta... ¿Resulta que? Resulta que entre tantas cosas que hace Perón, en el 51 trae la tele a la Argentina.
51. En el Es bastante 51. joven. Sí, Muy joven. muy joven. Tele blanco y negro, Claro. obviamente. Sí existía, obviamente, una industria cinematográfica muy pujante en la Argentina, pero todavía no estaba la industria televisiva. Así que en 1951 hacen toda la movida, importan un montón de televisores, entre 6.000 y 7.000 aparatos, que en esa época Sí, eran Monstruoso. es lo que enormes. era, ¿no? El aparato Claro. de la tele. Terrible. Ahora tenemos todos unos divinos Sí. plasmas finitos. Además Sí. la antena, vos la tenía que poner para Una que papa y funcione. una Papa y dos Impresionante, sí. cables. Y aparte para unos pocos, imagino. Y un solo canal. Un solo Claro. canal, sí. Después ATC. apareció la tuerquita que movía y había 2 o 3, pero... Claro, pero en ese momento había un solo Un solo canal, canal que es que lo que hoy es la transmitía. TV pública. Claro. Y ATC en su momento. ATC, televisor a color. Y bueno, con ese 17 de octubre de 1951 se inaugura la tele argentina con la transmisión de los festejos del Día de la Lealtad desde Plaza de Mayo. Todo eso sí fue mucho más movilizado por Eva que por Perón. Perón era más amigo de la radio, Ajá. tal vez por un tema generacional, Bueno, y ella era una amante del cine, Y ella era actriz, así. claro, le gustaba más la pantalla. y ella quería la tele. Ella quería pantalla. Quería pantalla ahí. Entonces pusieron 3 cámaras en Plaza de Mayo, una la pusieron desde donde hoy está el Banco Nación, y pusieron 2 más, y obviamente es una transmisión como que se ve medio, ¿no? Pero, Bueno, pero bien, es la bueno. primera Ahora, transmisión. qué raro que haya quedado el 17 de octubre como el día de la televisión y no cuando sale Pinky a contar No, que claro, pues había mucho sido el más. día de Fue la el tele- color. Sí, ya lo sé, ya sé el color. Sí. Por eso, pero digo que haya quedado la aparición de la televisión y no la de la televisión a color, digamos, Claro. como el día de la televisión. Como el día de la tele, sí. Bueno, pero bueno, también es como la primera transmisión, como la de la radio. La de radio también es la primera transmisión. Claro, acá me suman que tiene que ver Yankelevich con traer las teles. En ese momento Yankelevich era como bueno, es el empresario más importante televisivo. Sí, tenía una relación con Evita. Y de tenía una relación con amistad. Eva muy cercana y, Sí. y obviamente con Perón, y son ellos los que gestan todo este movimiento. Mira, yo la verdad no sabía que estaba tan ligado justamente a esa parte de la historia. Un proyecto multimillonario, obviamente, y pensemos que las teles, 6.000 teles para una población de 20 y pico de millones, No, claro, era para unos pocos. un selecto. Sí, y hablamos de Buenos Aires también, ¿no? Porque obviamente no iba a llegar como... ¿Y cuándo se empieza a masificar un poquito? No, mucho más adelante, adelante. mucho más adelante. Se termina de masificar fines de los 60. Sí. Pero bueno, ya hay también un acceso a poder adquirirlo, a Claro. comprarlo, un crédito. Una tele que se empieza a producir también acá, entonces también... ¿Y cómo se da a conocer? Porque al ser tan unos pocos los que podían acceder, ¿cómo es que se muestra que llegó la televisión? No sé si se entiende la pregunta, porque cuando vos algo lo masificás... No, empezaron como 2-3 meses antes. Sí. Se viene la tele. Claro, se viene pero la lo tele. promocionaban, porque hoy todo se promociona a través de la televisión. Sí, ¿Cómo claro. promocionaban la Pero no, televisión? en la radio. Claro. En la radio, en las Diarios, revistas las de la recetas. época, tenemos las revistas de la época donde ya te ponían todas las publicidades y para que también vos la vayas como yendo a comprar. Claro, había que Claro, juntarla. hay que Los precios también. Claro, esto no va a salir barato. O sea, te querés Claro. la tele, no es como cuando viene el mundial que tenés 48 cuotas. Claro. sin interés. Acá había que ir a ponerla. Y bueno, sí, así se hizo como, 2 meses antes ya habían empezado como tiki, hasta que llegan las teles y ese 17 de octubre se transmite el festejo del Día de la Lealtad. Que lo curioso es que al otro día era feriado. Ah, mira. El 18 de octubre hasta 1955 era San Perón. No. Cuando se iba terminando la jornada de los festejos, pensemos que para los 17 de octubre venía todo Sí. el mundo, Plaza de Mayo, más una cosa, un fiestón. Hacia el final empezaban todos a gritar, mañana es San Perón, que trabaje el patrón. Mira, ¿por qué San Perón el 18 de octubre? Entonces Perón firmaba un decreto. Sí. Y porque nosotros somos así de geniales para inventar. Y más feriados. O sea, Sí, y con todo es un un decreto. cantito. Claro. Claro. Era como mañana que labura el patrón, mañana es Claro. San Perón, ¿no? Entonces, Perón firmaba un decreto a última hora, dando el 18 de octubre como feriado, y de esa forma la gente que había venido del interior se podía volver tranquilos a sus casas. Sí. Los que estaban acá podían terminar de festejar y al otro día estar como... Y ellos tenían tiempo también de limpiar la ciudad y poner como todo mirá. en orden. El 19 vamos todos a labura. Ah, mira, Mira, pero y no apa- quedó instalado. No, por En ahí. el 55, Claro. cuando viene la Revolución Libertadora, que justamente toma ese nombre, porque nos vienen a libertar de... se proscribe Perón. Está mala palabra decir Perón, no se podía Claro. decir más. O sea, pensemos que hay generaciones completas que crecen con ese mandato.
Y bueno, entonces no, que tampoco va a ser feriado. Y no le vamos a dar un feriado. No le van a dar un feriado a Perón, no. Pero digo, es masivo y mueve muchísimos adeptos, por supuesto, al partido peronista. ¿Por qué crees que quedó tan instalado en el tiempo? Porque claramente no es un feriado, pero para muchos funciona como un. Sí, el 17 hablo, ¿eh? Que es el día, es el mito de creación del peronismo. O sea, ese día Perón dijo, yo voy a ser presidente. Y fue. Y fue porque la gente lo pidió también. O sea, pensemos que es el único militar en la historia pedido por la gente. Por la gente, claro. Y es el primer presidente, después votado por todos y todas. Porque en esa primera presidencia es donde Eva nos va a dar el voto a todas. Entonces, en la reelección es el primer presidente argentino votado por todos y todas. Ahí estamos viendo imágenes de aquel día, impresionante también, bueno, la cantidad, ¿no?, masiva de gente. Y qué loco que la historia siempre se siga repitiendo, porque es verdad que hoy vemos esas marchas así multitudinarias, pero tienen tal vez que ver con otros reclamos, tienen que ver con otras situaciones que tienen que ver más tal vez con el reclamo de la economía y demás, pero se sigue viendo ahí la masividad. Sí. Es el punto elegido. Pero bueno, Plaza de Mayo es como el centro neurálgico. O sea, si la plaza hablara, nos contaría tantas cosas. Bueno, pero lo bueno que contaste vos es que ese primer 17 de octubre fue la primera vez que el pueblo se pudo ir a la Plaza de Mayo porque no los dejaban ir si no estaban de saco y ¿Por qué? corbata. ¿Cómo era? Porque para ir al centro había que ir de saco y corbata. De saco y corbata. Sí o sí. Y sí, era como el lugar de la gente de negocios. Claro. O sea, dentro de... ¿Qué había en ese momento alrededor? Aparte de la Casa de Gobierno que Y estamos pensemos en viendo. confiterías como La Ideal. Ajá. O sea, son lugares donde la gente en 1910, el que laburaba 48 horas por día y estaba hombreando bolsas acá en el Abasto o en el puerto, en La Boca, no tenía un tiempo Claro, para no, eso. No tenía tiempo, claro. Entonces, la realidad es que esa primera presidencia de Perón y ese cambio es como muy fundamental. La educación pública, la universidad pública para todos, o sea, da un cambio social muy importante. Después cada uno que esté a favor o en contra es otro tema, pero digo, la movilidad social, mi hijo, el doctor, accede a la universidad. Entonces, por eso también había como tanto énfasis en el seguimiento. Esto se dio como hasta, bueno, durante todo el gobierno, ¿no? Porque de hecho otros partidos políticos no tienen así un día tan marcado No. ni tan masivo. No, incluso en su momento, cuando fue este 17 de octubre, se hablaba como de los cabecitas negras, los grasas que llegaron a la plaza, como, ay, mira, Mirá. claro. Pero bueno, antes de Perón había estado Irigoyen, Sí. que también tuvo estas ideas y que, bueno, o sea, por eso después los radicales se dividen entre los populistas y los galeristas, ¿no? Las galeras de Alvear y los populares, y bueno, por eso O sea también que después... no venía como inventando, pero venía ya Viene arrastrando. Hay claro. personajes como Mansi, por ejemplo, que en su momento era recontra radical y después se ve como defraudado por Irigoyen, porque como que Irigoyen sí, pero no hacía nada. Y cuando llega Perón y empieza a hablar y a dar derechos, es como, pará, este está hablando de lo que nosotros decimos. Claro. Y ahí se funda Forja, y bueno, y ahí van Mansi, Jaureche, Scalabrini, ¿no? Y bueno, después Discépolo a juntarse en esa movida. Exacto. Interesante. Sí, bueno, y todo lo que significó para el después, toda esa etapa del peronismo, ¿no? La salud pública, la Salud construcción pública. de hospitales, de escuelas. Bueno, yo siempre, nada que ver, ¿no? Pero digo, te recomiendo que miren la peli Mercado de Abasto, la de Tita Merelo, porque en la peli esa muestran que es del 55, justo el Sí. año del golpe, ¿no? Y el mercado, que viene a ser toda esta gente trabajadora y popular, sostiene a Tita, el personaje de Tita, y el dueño del mercado, o el que gerenciaba el mercado, no quería pagar los impuestos. Decía, no, porque yo me las arreglo y no sé qué. Y después el nene tiene un problema y terminan en el hospital público. Ajá. Y el tipo dice, ahora voy a ir a pagar todo lo que debo, porque se daba cuenta de lo que le daba la salud pública y que le había salvado el pibe. Entonces, eso es como que también es como unas cositas que se fueron dando ahí, donde hay que pensar que hubo mucho tiempo donde mucha gente no tuvo acceso A nada. A nada, a ningún tipo de derecho. Claro. Entonces, bueno, sí, les daban la sidra y el pan dulce, pero también les dieron vacaciones, aguinaldo, la posibilidad de irse de vacaciones, ir a Mar del Plata, ir a la playa. O sea, cosas que hoy para nosotros son como... Un cotidiano, Claro. capaz, que depende más de un esfuerzo económico, pero que no lo pensás como un derecho. como un derecho. Claro. O sea, Sí, mismo esto de ir a la Plaza de Mayo, no lo pensás como un derecho, lo pensás como algo que si querés voy, como otra libertad que antes no estaba. claro, y Es si un quiero ir en preventivo. hojotas, hoy me voy hasta la Plaza de Mayo a tomar mate. Sí. Pero en ese momento era como, no, vos no pertenecés a esta clase. No, Claro. Mirá que... Entonces, bueno, esas cosas que hay que valorarlas, ¿no? Digo, hoy como esta posibilidad de tener estos derechos y decir, Seguro. bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto?
Seguro. Y ya que estamos a días nada más de la votación, es como revalorar la posibilidad de votar, la democracia, que llega a Argentina no hace tanto, así que hay que hacerla valer. Este año es épico porque se cumplen los 40 años de esta democracia o de esta posibilidad democrática que construimos, que también ese 10 de diciembre fue una decisión de decir, bueno, basta, nunca más, vamos a construir, vamos a ir para adelante. Y pensemos que esa democracia se fue también cambiando, tuvimos cambios constitucionales, también se fue modificando y también fuimos ganando derechos en esta última etapa. Entonces, todos esos derechos adquiridos que también llevaron luchas, protestas, masividad, gente en la calle, también hay que cuidarlos, ¿no? Entonces, a veces uno piensa en uno, pero también cuando pensamos en todos, uno también está en ese todos. Entonces, claro, pensarlo un poco por ahí. Exacto. Yo creo que uno no duda en que hay que ir a votar por esto que vos decías, ¿no? Todo lo que costó, además el voto femenino también, fue todo un tema, luchas de generaciones que trataron de instalarlo. Lo que pasa que a veces lo que da bronca es que con todo lo que costó, a veces no representan los políticos todo el costo político que generó esto, Obvio. ¿cierto? Sí, Entonces me parece que es eso lo que está instalado ahora, no el no ir a votar. No, claro, digo, y en estos últimos 20 años, por ejemplo, la democracia pasó un montón de pruebas. O sea, porque en el 2001 pasamos una prueba de recontrafuego. O sea, y sin embargo la sobrevivimos, y la sobrevivimos institucionalmente. Fuimos a votar de vuelta, la gente no quiso votar, se enojó, fue a votar. Sí. Entonces, todo eso es un ejercicio democrático. Claro, por supuesto. Si yo me enojo con los políticos porque no hacen lo que no tienen que hacer y qué sé yo, también se les toca hacer saber. Y por suerte cada 4 años tenemos esa posibilidad. Y Después, valorar. sale bien, sale mal, no importa. En 4 años nos volvemos a expresar a través del voto. Y sí, y somos uno de los pocos países con democracia directa. Claro. O sea, que cada uno de nuestros votos cuenta. O sea, no es que en Buenos Aires votaron... No, cada uno de nosotros cuenta. Entonces, eso es re importante. Bueno. Cata, muchísimas gracias. No, por favor. Siempre un placer escucharte. ¿Dónde podemos escucharte más? Podemos preguntarte. La verdad es que hace tour por Buenos Aires, conoce la historia de Buenos Aires, de la Argentina. Le preguntás de todo a Cata y Cata lo sabe. Cata tiene datos acá, hasta frases de Mirta Legrand tengo en la cabeza que no sé ni por qué las tengo. Y para algo sirven, siempre para algo sirven. Cultura popular. No, en redes, me buscan en Buenos Aires por Cata o en Género Tango, que ahí estamos publicando también un montón de cosas de tango, así que ahí en Instagram estamos siempre subiendo. Siempre la pueden consultar, la pueden seguir, por supuesto, porque siempre es lindo aprender y Cata te lo hace fácil. Totalmente. Muchas gracias. Todo lo que me pregunten yo respondo. Es un placer escucharte, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, después del corte tenemos mucho más de Esperezate, así que quédate por ahí.